Martes 12 de enero son las 6 en punto de la mañana y nosotros le damos la bienvenida a la primera emisión de Telediario. Estos son nuestros titulares. Gracias como siempre por su preferencia. Ministro de Salud confirma primer paciente con la cepa de Gran Bretaña del coronavirus. Habría ingresado al Ecuador el 12 de diciembre sin presentar síntomas. 3 días antes de que el Reino Unido diera la alerta mundial y una semana posterior cuando se emitió el estado de excepción. El centro logístico de carga del aeropuerto de Quito está listo para recibir el primer lote de vacunas de Pfizer. Las 50.000 dosis llegarán el 18 de enero, aunque no se conoce la hora exacta. Reformas legales al Código Monetario son necesarias para el próximo desembolso del Fondo Monetario Internacional. Este año se prevé el ingreso de $1.500 millones adicionales, lo confirma el ministro de Economía. En deportes, Moisés Corozo ya tiene destino oficial y además Esteban Paz habla después de perder la final contra Barcelona en Casablanca. En lo internacional, Indonesia intenta recuperar las cajas negras del Boeing que se estrelló el sábado en el mar con 62 personas a bordo, mientras en tierra comienza el trabajo para identificar a las víctimas. Atención a lo siguiente, en Ecuador se confirmó el primer caso de la variante del coronavirus registrada en Reino Unido. El paciente ingresó al país el pasado mes de diciembre procedente de Europa. Las autoridades activaron el cerco epidemiológico y 14 personas se encuentran bajo observación. La variante del coronavirus británica, que es altamente contagiosa, está en Ecuador. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, confirmó el primer caso. El paciente de 50 años arribó al país procedente de Londres el pasado 12 de diciembre con una prueba PCR con resultado negativo. Es decir, que no había manera que nosotros podamos detectar que el paciente tenía, excepto por su procedencia, obviamente, que tenía la enfermedad. Por otro lado, esto sucede el 12 de diciembre. Es decir, es antes de que el Reino Unido anuncie a la OMS y 9 días antes de que el COE se manifieste con el estado de excepción. El contagiado presentó los primeros síntomas del pasado 3 de enero. Pasado a una casa de salud en la ciudad de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Informaron que el protocolo epidemiológico fue activado. 14 personas están bajo vigilancia médica. Los contactos que tuvo esta familia y de todas las ciudades o lugares que visitó en su estadía antes de que fuera detectado como paciente positivo. Se establecen 5 cercos epidemiológicos, se han intervenido 655 casas en 17 manzanas, 2.560 personas que forman parte de este control médico que estamos haciéndole seguimiento diario para poder verificar su evolución. Son 2 los pacientes que en Manabí, aparte del paciente de Los Ríos que hemos conversado, que están siendo parte de un seguimiento de cerco epidemiológico. Las autoridades pidieron a los gobiernos autónomos descentralizados tomar medidas efectivas para controlar las incivilidades, como las aglomeraciones y otro tipo de actividades para evitar la propagación del virus. Ya responsabilidad de los COEs cantonales, de los COEs locales, el actuar frente a esto, que es mucho más importante el control interno de las aglomeraciones, de los aforos, etcétera, que ya son responsabilidad del COE, antes que el cierre de aeropuertos o cualquier otra medida extraordinaria al respecto. El virus está diseminado por todo el mundo, son 3 las variantes, pero me preocupa muchísimo más lo que está pasando a nivel interno. En varias ciudades, las casas de salud que atienden a enfermos de coronavirus están a tope. En Quito y Guayaquil, el número de pacientes se ha incrementado. Manabí, la situación está al límite. No tenemos una respuesta de corresponsabilidad como la que hemos requerido. Y las camas están al límite y Manabí continúa siendo un problema muy serio en términos de salud. En Ecuador, este lunes 11 de enero, se contabilizan 221.506 infectados. El anterior, lunes 4 de enero, eran 215.080. En 8 días aumentaron 6.426 casos. Solo Quito tiene 71.802 y Guayaquil 20.163. La cifra de fallecidos también subió. El anterior lunes estaba en 14.069 entre confirmados y probables.
y este lunes 11 de enero alcanza 14.184, un incremento de 115 víctimas. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Mientras tanto, el primer lote de vacunas acordado con Pfizer llegará al país el 18 de enero. Todavía no se conoce la hora, pero las instalaciones aeroportuarias de Quito están listas. El centro logístico de carga en Tababela tendrá capacidad para almacenar 2 millones de dosis. La Universidad San Francisco de Quito tiene uno de los pocos laboratorios de microbiología en el país con capacidad para realizar investigación genómica. Desde marzo, sus colaboradores han secuenciado más de 100 muestras de las 24 provincias y encontrado al menos 20 diferentes linajes del SARS-CoV-2. Según explica Patricio Rojas, este procedimiento minucioso, complejo y costoso es muy importante porque permite estudiar la evolución del virus. Mientras la mayor cantidad de gente se infecte, hay más chance de que aparezcan más variantes y ese es un problema. Y la única forma de monitorizar esto es conociendo el genoma de estas variantes. Pero no solo hay que entenderlo. La secuenciación del virus también ha permitido hacer estudios epidemiológicos en todo el mundo, desarrollar las pruebas diagnósticas y, por supuesto, la vacuna que contrarresta su propagación. Al respecto, las primeras 50.000 dosis gestionadas por el Gobierno Nacional llegarán al país el próximo 18 de enero. Luis Galárraga, vocero de Quipor, indica que todavía no se conoce la hora, pero que la terminal aérea se encuentra lista. Ya existe una experiencia importante en el manejo de este tipo de mercadería delicada. Recordemos que el aeropuerto de Quito o por el aeropuerto de Quito pasa el 95% de las exportaciones e importaciones por vía aérea. Este primer lote no será almacenado. Se espera que el Ministerio de Salud disponga de las vacunas de manera inmediata. Llegarán en contenedores especiales de Pfizer que garantizan que se mantendrán en buen estado por varias horas. Para las siguientes entregas, Tabacarcén, el centro logístico de carga del aeropuerto, hizo una alianza estratégica con el distribuidor de equipos médicos CIMED. Ellos proveerán de congeladores y refrigeradores para el almacenamiento de vacunas para COVID-19. Y estos equipos garantizan la cadena de frío y son equipos certificados por los organismos de salud regionales y mundiales para el manejo de vacunas. La terminal aérea tendrá capacidad para almacenar 2 millones de dosis. Y se pueden manejar diferentes tipos de temperaturas. Puede llegar hasta menos 80 grados centígrados, que es el caso de la vacuna de Pfizer, que necesita 70 bajo cero. Hay otras vacunas que requieren solamente 20 grados bajo cero y otras entre 2 y 8 grados incluso. Entonces, estos equipos permiten regular la temperatura de acuerdo a la necesidad de cada marca o de cada tipo de vacuna. El Ministerio de Salud podrá disponer de ellas según los requerimientos del plan de inmunización y estas instalaciones podrán servir como centro de acopio para los países de la región que no cuenten con este tipo de infraestructura. Vanessa Herbaz, Ecuador TV. En otro tema, y a 5 días del primer debate presidencial obligatorio, el Consejo Nacional Electoral todavía no define el lugar ni el moderador o moderadores, mientras que el Comité Nacional que fue designado por los vocales trabaja en la selección de los temas que abordarán los 16 candidatos. El Consejo Nacional Electoral ya tendría lugar para la realización del debate presidencial, que por primera vez convocará 16 candidatos, como estipulan las reformas al Código de la Democracia. La mayor parte de postulantes ya han participado de debates que han sido organizados por fuera, con excepción de la Alianza Correísta con Andrés Arauz y de Pachacuti con Yacu Pérez. Trascendió que ultiman detalles para la firma del convenio para que se dé a conocer el lugar. De acuerdo a lo establecido, se llevará a cabo en 2 bloques, el sábado 16 y el domingo 17 de enero. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el reglamento del debate que detalla cómo se organizará la producción, la transmisión y difusión. Servir para garantizar el derecho de información de la ciudadanía y consiguientemente debe tener como criterios la independencia del Estado respecto de los ciudadanos, debe tener como criterios de que el debate es una forma de controversia de la sociedad que se da en términos pacíficos. Explica que será el máximo órgano del CNE quien defina por sorteo público la asignación del orden de aparición de la o el candidato en las gráficas, asignación del orden en el ingreso dentro del escenario, orden de exposiciones de cada candidato o candidata en cada una de las secciones del debate. Los vocales además designaron al Comité Nacional de Debates Electorales integrado por Rosalía Arteaga, Grace Jaramillo, Francisco Rocha, César Ricaurte y Simón Espinosa. Con asesoría externa de un grupo de prominentes académicos y personalidades de la sociedad civil
tendrá también una asesoría de un grupo del interior del Consejo Nacional Electoral. Entre sus responsabilidades están la definición de la metodología para la selección de los temas de interés de la ciudadanía en la construcción de la agenda del debate, asesorar en la elaboración de lineamientos sobre los debates electorales, colaborar en la organización de los debates y en la selección del moderador. Ellos trabajan en coordinación con la Consejería de Luis Verde Soto y en los próximos días deberán presentar ante el Pleno las sugerencias que plantean. No se ha decidido quién va a ser él o los moderadores y las moderadoras. Es difícil encontrar un moderador objetivo. La mayoría de los buenos moderadores han expresado ya sus opiniones en pro y en contra de determinado candidato o determinados candidatos. Asegura que la organización deberá jugar un papel fundamental para que los aspirantes puedan presentar sus propuestas. Y aunque no se han definido los temas, deberá ser necesario que hablen sobre los problemas económicos, sanitarios y sociales que atraviesa el país. ¿Cómo piensan ellos financiar o renegociar la deuda externa que se ha vuelto realmente agobiante, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con los subsidios a los combustibles y los subsidios del rubro social? ¿Cómo vamos a seguir enfrentando el tema de la pandemia y el tema de la vacunación? Precisa que en campaña solo existen ofrecimientos y que el debate será crucial y podría marcar la diferencia entre quienes están en la competencia y la voluntad del electorado, como por ejemplo lo que ocurrió entre León Febres Cordero y Rodrigo Borja. El debate decidió al ganador de esa presidencia, le permitió salir triunfador en las elecciones al ingeniero León Febres Cordero. El debate presidencial será obligatorio. Sin embargo, no se establecen sanciones en el caso de no asistencia. El espacio físico que le hubiera sido asignado al candidato faltante permanecerá vacío junto al resto de los participantes a fin de evidenciar su ausencia. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y le contamos que el registro civil ampliará los horarios de atención los días sábado 30 de enero y el fin de semana del 6 y 7 de febrero para la emisión de cédulas de identidad con el fin de atender la demanda previa al proceso electoral. 41 agencias estarán habilitadas en el país. Por robo, pérdida o quienes soliciten por primera vez la cédula de identidad tendrán una atención prioritaria en el registro civil. Esto a puertas de los comicios de febrero. Esta decisión se la toma para cumplir y mantener el aforo dispuesto por el Comité de Operaciones de Emergencia, 50% del aforo. Por ello habrá una extensión de los horarios de atención solo en el área de cedulación, en la que los ciudadanos podrán acercarse sin necesidad de agendar una cita en el portal web, es decir, deberán acudir de forma directa. Preste atención a los horarios si usted es parte de este grupo. Las 41 agencias habilitadas para la impresión de cédulas de identidad en el país trabajarán el sábado 30 de enero y el sábado 6 de febrero desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas. Y el domingo 7 de febrero, día de los comicios, de 6 de la mañana a 15 horas. No se descarta incrementar horarios si la demanda es mayor, siempre y cuando el aforo así lo permita. Es preciso puntualizar que la atención de lunes a viernes de 8 a 17 horas se mantiene con agendamiento de turnos. El costo de la cédula por primera vez es de $5, por renovación es de $15 y para personas con discapacidad igual o mayor al 30% el trámite es gratuito. Las autoridades reiteraron la validez de los documentos que vencieron a partir del pasado 16 de marzo de 2020, cuando inició la crisis sanitaria por el COVID-19. Cuya fecha de expiración sea desde el 16 de marzo del 2020 hasta el 31 de mayo del 2021, les recordamos que su documento es válido. Hicieron un llamado a las personas a mantener el distanciamiento y las medidas de bioseguridad y acudir a las oficinas del registro civil solo si es absolutamente necesario para evitar contagios. El director de la institución también anunció que a partir del 10 de febrero está prevista la presentación y emisión de la nueva cédula que tendrá un nuevo formato con mayores seguridades. Un material diferente. El costo va a ser de $16. Vendrá con firma digital para minimizar los riesgos de falsificación. Valeria Villarroel, Ecuador TV.
El 2020 se redujo el gasto público y para este año el Ministerio de Finanzas espera alcanzar un déficit de 3.900 millones de dólares. Mauricio Pozo se refirió al convenio con el Fondo Monetario Internacional y los compromisos pendientes que tiene el gobierno para recibir el siguiente desembolso. De los 6.400 millones del Fondo Monetario Internacional, 4.000 millones ya fueron desembolsados en septiembre y diciembre del año anterior. Quedan pendientes 2.500 millones de dólares que, según el cronograma, se entregarán 1.500 millones en 2021 y los 1.000 millones restantes en 2022. Hasta el momento, según Mauricio Pozo, ministro de Economía, el país ha cumplido con los compromisos adquiridos. Las revisiones ya no serán trimestrales, sino cuatrimestrales. Para la próxima, que será en el mes de abril, el Ecuador tendrá que presentar al legislativo una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero para que el Banco Central recupere su independencia y no sea prestamista de grandes volúmenes de dinero. El que opine sobre el presupuesto del Estado, el que opine sobre la deuda, el que sea el canal de vinculación entre el sector privado, financiero y público con el exterior, el que controle los flujos de capitales y le haga seguimiento a la balanza de pagos. La normativa, calificada como protectora de la dolarización, llegará a la Asamblea Nacional en este mes de enero con carácter de económico urgente. Pues obviamente también atados a lo que pase con el manejo económico de la siguiente administración, del siguiente gobierno, que no sabemos quién resulte ganador y cuáles sean las líneas de acción. Según datos del Ministerio de Finanzas, en el 2020 se redujo el presupuesto general del Estado de 28.600 millones de dólares a 25.700 millones, de los cuales se ejecutaron 23.500 millones. Es decir, que el gasto público se redujo en al menos 5.000 millones de dólares. Pero esto tiene que ser perseverante en el tiempo, es decir, para los siguientes años, para los siguientes periodos, para que esta dificultad de acumulación de atrasos no siga siendo un problema permanente. La expectativa es reducir el déficit fiscal de los 7.700 millones con los que se cerró diciembre a por lo menos 3.900 millones de dólares. Pozo precisa que estos son números que corresponden a un presupuesto proyectado, ya que en la práctica pueden surgir gastos adicionales. En relación a la emergencia sanitaria, por ejemplo, la disposición es no escatimar gastos y hacer ajustes en otros rubros si es necesario. Esta semana, los titulares de las carteras de Finanzas y Salud viajarán a Washington para negociar la adquisición de más vacunas. Vanessa Herbaz, Ecuador TV. 1.068 millones más que en el 2019 es lo que logró gestionar en recaudación tributaria el Servicio de Rentas Internas al cierre de este año. Su titular informó que la migración hacia un sistema informático moderno y eficiente no solo permitió brindar un servicio de calidad a los contribuyentes, sino que existe mayor control y seguridad. En lo que va de enero, más de 270.000 declaraciones han logrado registrarse en el nuevo sistema del SRI. La recaudación de impuestos durante el 2020 mejoró considerablemente en el último trimestre del año. El Servicio de Rentas Internas registra 1.068 millones de incremento en la recaudación tributaria. Esos 1.068 millones comparados con diciembre del año 2019 refleja un incremento de 34 millones más a lo recaudado en diciembre. Para este analista tributario, la gestión del organismo de recaudación se fortaleció en un año complicado. A pesar de ser un año de pandemia y a pesar de que tenían ciertas restricciones el SRI para poder hacer recaudaciones por la ley de solidaridad ante este tipo de emergencia sanitaria, lograron hacer una buena gestión de cobro y de gestión y de recuperación de contribuyentes que estaban en mora durante el último periodo trimestral del 2020. Considerando que varios sectores que históricamente han sido grandes contribuyentes fueron golpeados durante la emergencia sanitaria y por eso una reducción en la recaudación. Horeca, hoteles, restaurantes, catering, todos esos fueron muy afectados porque justamente combinaban todos los factores que la pandemia y las autoridades nos restringían. Reflejado que alrededor del 28% se refleja de decrecimiento de recaudación proveniente de la actividad del turismo, algo menor es en la actividad de manufactura, de comercio. Los grandes contribuyentes que anticiparon el impuesto a la renta se transformaron en recursos que inyectaron al sector de salud para sobrellevar la pandemia. 257 millones recaudados por este concepto. Se hizo expulsiones y se dijo, primero, la primera condición, que sean grandes, pero que hayan tenido utilidad en el primer semestre. Segundo, se excluyó también ciertas actividades que, de acuerdo a los análisis correspondientes, se veía afectación sobre aquello.
no fue ningún nuevo impuesto, no fue la creación de un impuesto, sino disponer un anticipo de ese impuesto para poder atender las necesidades de salud que apremiaban sobremanera. Para este 2021, según el experto tributario, las estrategias para la recaudación deben estar orientadas en alternativas que no afecten a emprendedores o empresas pequeñas. Desde mi punto de vista, no podrían topar el IVA para menos, quizás para más temporalmente. De todas maneras, sería una práctica impopular en año de elecciones, es en apoyar a los emprendedores. Deberían ir por ahí, exoneración de impuestos, reducción de impuestos a estas personas por los primeros 2, 4 años. Me parecería importantísimo inyectar ese tipo de ayudas a estas personas que, por necesidad y por creatividad y conocimiento, ahora podrían ser grandes contribuyentes en un momento dado. Asegura que para este nuevo año el crecimiento a recaudar no debería ser inferior al 5% y que el nuevo gobierno será el encargado en presentar el paquete de reformas tributarias que necesita el país. Ana María Suárez, Ecuador TV. Y el presidente Moreno emitió un decreto mediante el cual el precio del diésel que se emplea en el sector automotriz registra por 7º mes consecutivo un incremento. A partir de este 11 de enero de 2021 hasta el 10 de febrero del próximo, el galón de este derivado se comercializará en $1.35. Así lo informó la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador. Hasta el 10 de enero del 2021, el diésel automotriz costaba $1.30. La Extra y Ecopaís se venderán en el mismo precio, es decir, $1.75. Mientras tanto, la Super subirá cerca de 10 centavos, pero como esta última tiene liberado el margen de ganancia, el monto a cancelar puede diferir según las estaciones de servicio. Los precios de estos derivados fueron fijados por la Agencia de Regulación y Control de Energía, que regula la cadena de comercialización de los combustibles. Esto permite que el monto fluctúe hacia arriba o abajo en un 5% con relación al costo del mes previo. La aplicación de esta fórmula ha generado preocupación en el sector del transporte pesado. Por eso, el gobierno analiza mecanismos para compensar al gremio del transporte. El valor del diésel subió en un 36% desde mayo pasado hasta la fecha. Antes del decreto se comercializaba en $1.035. Luego bajó hasta $1 hasta llegar a 1,35. Tenemos más información para compartir con ustedes. Los presidentes de Ecuador y Colombia se reunieron en el puente internacional en Mataje, en la provincia de Esmeraldas, que conduce al sector de Tumaco, en Colombia. El costo del puente fue de $80 millones. Desde su planificación hasta su ejecución y posterior cumplimiento por parte del gobierno ecuatoriano, el puente internacional sobre el río Mataje ha tenido una espera de casi 20 años. En 2016, así comenzaron los trabajos del lado ecuatoriano, que comprendieron en la construcción de una vía de 16 kilómetros y la infraestructura del tercer puente binacional entre Ecuador y Colombia. A este último país le correspondía el 50% de la continuidad de la obra, con conexión a la vía estatal Espriella, que ahora está en un 85% y que conduce a Tumaco, uno de los puertos principales colombianos en el Pacífico. Este puente promete unir a los puertos de Esmeraldas y Tumaco con el resto de ambas naciones por el perfil costero. Los otros están ubicados sobre el río San Miguel en la provincia de Sucumbíos y Rumichaca en Cachi. El puente no solo permitirá el intercambio comercial, sino la reunión de familias separadas por una frontera compleja en cuanto a movilidad y seguridad. Lo único que nos separa es el tema fronterizo, pero mis abuelos viven en Colombia y tengo cédula ecuatoriana y yo nací en el Ecuador. El puente no únicamente significa que es una obra vial, todo lo contrario, son mecanismos de unión, de comercio, de turismo. Los presidentes de ambos países, Lenín Moreno e Iván Duque, se reunieron por primera vez en esta zona y hasta mayo, en que se entregue la obra, acordarán el modelo de atención que se brindará en este puente internacional. Profundizamos la cooperación en materia de seguridad, cooperando en las zonas que pueden ser proclives a que los grupos de delincuencia transnacional los utilicen como corredores para ser totalmente desarticulados. Colombia y otros países de la comunidad andina finiquitarán los lineamientos del estatuto migratorio en la región, que eliminarán el roaming internacional de llamadas entre ambos países y que por medio de este puente internacional habrán inversiones y se generará empleo entre ambas naciones.
Y mucha atención a lo siguiente: este fin de semana un bingo fue promocionado en redes sociales en el barrio Cristo del Consuelo, en el suburbio de Guayaquil, con más de 300 personas participantes. El municipio y las autoridades reaccionaron y se sancionó a los responsables. El municipio intervino este fin de semana en el punto. Se tomaba como referencia una invitación a un bingo en la calle 8 para ayudar supuestamente a quienes tienen clausuradas sus viviendas. Pero no se dio el bingo porque conjuntamente estuvimos ahí para poder dar que no se realice el bingo. Y suspendimos un evento público en la vía. No era el bingo que estaba planificado para la hora, pero igual suspendimos el evento. Decidimos llegar al lugar y constatar qué tan cierto era lo de este bingo, e inmediatamente sus moradores salieron de sus casas porque aseguran están cansados de ser señalados como el punto más conflictivo de Guayaquil, sobre todo a la hora de una celebración. Eso era totalmente falso. Aún así el meme se hizo viral, pero eso no es responsabilidad de la comunidad. El meme, quién sabe quién lo creó, pero por causa de ese meme no nos pueden satanizar. Que cuando vengan a hacer tu trabajo a calle 8, por favor, que lo hagan bien hecho. Ya, si no cogen nada aquí, que no saquen en la prensa, que todo lo que sucede aquí es de calle 8. Que se reunieron sí, pero para tratar varios puntos relacionados con lo que está pasando en el sector. Porque nos reunimos en la calle. ¿Para qué? 20 personas. Para que mantengamos la distancia y todos los protocolos de seguridad debido para hablar sobre el problema, caballero Mauricio. Nosotros seguimos su trabajo. Nosotros lo que queremos es que nos escuchen, que no difundan malas, porque este es mediático. María Elena Gis, quien tiene cáncer, se muestra preocupada, pero dice que esta multa es algo sin precedente. Yo tengo cáncer, hijo, y no sé si me muera en este mes o el año. Pero esto es un insulto para la gente pobre, porque ¿de dónde se va a sacar este dinero? Aseguran que todo lo que ocurre en su entorno y en los alrededores no puede relacionárselo directamente con la calle 8. O sea que yo no tengo derecho solamente por pertenecer a la comunidad calle 8. Perfecto. No somos delincuentes, somos personas decentes también. Claro, violamos un decreto, se faltó, pero eso no nos hace criminales. Y para los afiliados en general, desde este lunes el BIES cuenta con un nuevo punto de atención en la planta baja del Centro Comercial El Recreo. El primer punto de atención del BIES en un centro comercial, lo que permite mayor acceso a los usuarios. Considerando las restricciones causadas por la pandemia, los clientes de préstamos prendarios deben sacar un turno en el call center y quienes quieren gestionar préstamos hipotecarios y quirografarios deberán priorizar el uso de la página web www.bies.fin.es. El horario de atención en el punto de servicio El Recreo será de 8 horas a 16 horas 30 y los sábados durante el mes de enero de 8 horas a 13 horas. Y tras 3 horas de intervenciones y explicaciones técnicas sobre el modelo de gestión del Metro de Quito, la sesión del Consejo fue suspendida ante la ausencia del alcalde Jorge Yunda. La ciudad debe definir qué empresa operará esta obra, una de las más grandes del país y cuyos trabajos físicos concluirán en el mes de marzo. Hecho en forma presencial. En la primera sesión del Consejo Metropolitano de Quito, que se realizó de manera presencial en el Palacio de Cristal de Lichimbía, los ediles conocieron detalles técnicos, jurídicos, económicos y financieros sobre el modelo de gestión que requiere el Metro de Quito para funcionar. Edison Llanes, gerente de la empresa pública metropolitana, indicó que la operatividad incluye varios componentes: la operación como tal, el mantenimiento, la atención al cliente, la gestión de la información, el recaudo, el control y el seguimiento. Es la primera vez que existe un sistema metro en la ciudad de Quito y en el Ecuador, con lo cual es necesario que se pueda tener un operador internacional que tenga experiencia y garantice a través de un concurso público, que es lo que se ha diseñado, que se pueda operar de forma eficiente el sistema Metro de Quito a partir de la entrega de obra y finalización de pruebas. Y es que si bien la ejecución de la obra comenzó en 2016, hasta la fecha no está definido quién se hará cargo de este proyecto, que consta de 23 kilómetros de túneles, 15 estaciones, 13 subsistemas, talleres, cocheras y 18 trenes que ya se encuentran en la ciudad. Se conoció que al menos 10 empresas internacionales estarían interesadas. Que le permita a esta obra emblemática ponerle al servicio lo más pronto posible a los quiteños y a las quiteñas, en vista de que es una obra que también nos ha dejado endeudados. Tenemos una obra de más de $2.000 millones que tenemos que dejarla
autosustentable. Se habló de una concesión o de una alianza público-privada, pero no se pudo llegar a una resolución. Mientras intervenía el vicealcalde Santiago Guarderas, Jorge Yunda se levantó a contestar una llamada y no regresó. Varios concejales calificaron a este gesto como una falta de liderazgo. No es posible que cada vez que hay un tema complicado o conflictivo siempre se salga corriendo y se le saque el cuerpo a las responsabilidades de la ciudad. Acá hemos venido a trabajar por la ciudad. Su ausencia se ve como una falta a su trabajo, a su compromiso. A Luz Helena Coloma le preocupa lo que sigue después de la entrega de la obra física en el mes de marzo. La marcha blanca o las pruebas sin público corresponden a una fase determinante dentro del proyecto. Si es que le corresponde al directorio del metro, que lo haga el directorio del metro. Si le corresponde al consejo convocar a un concurso público, tendrá que ser el consejo el que lo haga y, por supuesto, con absoluta celeridad, pero sobre todo tiene que ser un proceso correcto legalmente. El próximo martes se reinstalará esta sesión. Vanessa Hervás, Ecuador TV. 6 de la mañana con 30 minutos. Es momento de hacer una primera pausa aquí en Telediario, pero al regresar tendremos las noticias del deporte junto a nuestro compañero Arturo Barriga. Quédese con nosotros.